Estás ahí, contándole cómo fue tu día, o simplemente preguntándole si quiere ir al parque. De repente, sucede. Tu perro inclina la cabeza hacia un lado, te mira fijamente con esos ojos brillantes y luego la inclina hacia el otro. En ese momento, sientes una conexión eléctrica. Sientes que, por un segundo, la barrera entre especies desaparece y él está intentando, con toda su alma, entender cada una de tus palabras. Pero, ¿qué está pasando realmente en su cerebro? ¿Es curiosidad? ¿Es confusión? ¿O es algo mucho más profundo relacionado con su inteligencia emocional? Hoy, en Conexión Canina, vamos a descodificar el gesto más tierno del mundo. Vamos a descubrir por qué lo hacen, qué dice la ciencia sobre su capacidad de escucha y por qué este pequeño movimiento es la prueba definitiva de vuestro vínculo único. Aunque nos gusta pensar que es pura emoción, la ciencia sugiere que también hay una razón física muy práctica. Imagina que intentas hablar con alguien mientras sostienes una máscara frente a tu nariz. Tu visión periférica y la parte inferior de tu campo visual se ven limitadas. El doctor Stanley Coren, un experto en psicología canina, sugiere que los perros con hocicos más largos inclinan la cabeza para ajustar su ángulo de visión. Al mover el hocico hacia un lado, pueden ver mejor tus expresiones faciales, especialmente tu boca. Para un perro, leer tus labios y tus microexpresiones es tan importante como escuchar tu voz. Inclinan la cabeza porque no quieren perderse ni un solo detalle de lo que tu rostro está comunicando. Pero, ¿qué pasa con los perros de cara plana que también lo hacen? Aquí entra la segunda razón, la precisión auditiva. Los perros tienen un oído asombroso, pero la forma de sus orejas, especialmente si son caídas, puede dificultar la localización exacta del origen de un sonido. Al inclinar la cabeza, el perro cambia la posición de sus pabellones auditivos. Esto les permite captar las ondas sonoras de forma asimétrica, ayudándoles a determinar con precisión de dónde viene el sonido y, más importante aún, el tono emocional de lo que estás diciendo. No solo escuchan tus palabras, están calibrando si estás feliz, triste o emocionado a través de la frecuencia de tu voz. Más allá de la visión y el oído, hay un proceso fascinante ocurriendo en el hemisferio izquierdo de su cerebro. Los perros no solo escuchan sonidos, ellos buscan patrones. Un estudio reciente de la Universidad Eötvös Loránd, en Hungría, descubrió que los perros que inclinan la cabeza con más frecuencia suelen ser aquellos que tienen un vocabulario más amplio. Son los llamados aprendices superdotados de palabras. Cuando dices ¿quieres ir al?, el cerebro de tu perro entra en un estado de hiperenfoque. Inclina la cabeza para ayudar a sus neuronas a procesar la sintaxis y el significado. Es como si estuviera consultando un diccionario interno a gran velocidad. Si inclina la cabeza, es una señal de que está intentando asociar tu sonido actual con una recompensa o una actividad del pasado. No es solo un gesto tierno, es el motor de su inteligencia trabajando a máxima potencia para entenderte. Pero hay un componente que nos toca el corazón: la atención social. Inclinar la cabeza es el equivalente canino de nuestra escucha activa. Cuando nosotros hablamos con alguien que nos importa, solemos asentir o inclinarnos hacia adelante. El perro hace lo mismo con su cuello. Es una señal de que eres el centro de su universo en ese momento. Los etólogos han observado que los perros con una mayor inteligencia emocional y una conexión más fuerte con sus tutores tienden a inclinar la cabeza con más frecuencia. Lo hacen porque han aprendido que ese gesto refuerza vuestro vínculo. Ellos saben que, cuando lo hacen, nosotros reaccionamos con dulzura, suavizamos nuestra voz y les prestamos más atención.
Es un baile de comunicación donde él te dice: te estoy escuchando con todo mi ser, porque lo que tú dices es lo más importante para mí. Es la prueba física de que no solo convives con un animal, sino con un ser que busca activamente comprender tu mundo. Durante décadas pensamos que inclinar la cabeza era algo que todos los perros hacían por igual. Pero en 2021, el Family Dog Project de la Universidad Eötvös Loránd, en Hungría, realizó un descubrimiento asombroso. Los científicos estudiaron a los aprendices de palabras superdotados, Gifted Word Learners, esos perros excepcionales que pueden recordar los nombres de cientos de juguetes. ¿Qué descubrieron? Que estos perros genios inclinaban la cabeza el 43% del tiempo cuando escuchaban un nombre de juguete conocido, mientras que los perros promedio solo lo hacían el 2% del tiempo. Esto cambió las reglas del juego. La inclinación de cabeza no es solo curiosidad, es una señal de procesamiento mental intenso. Cuando tu perro ladea su cabeza, está buscando en su disco duro mental, cruzando datos sensoriales con recuerdos. Es la prueba física de que está ocurriendo un chispazo de inteligencia pura. No solo te mira, está razonando. Pero hay otra razón, quizás más romántica, por la que tu perro repite este gesto. Los perros son los mejores antropólogos del planeta. Llevan miles de años estudiándonos. Han aprendido que cuando inclinan la cabeza, nuestra respuesta es inmediata y positiva. Sonreímos, suavizamos el tono de voz, les damos una caricia o incluso un premio. A través de un proceso llamado condicionamiento operante, hemos reforzado este comportamiento sin darnos cuenta. Tu perro ha descubierto que este gesto es una llave que abre tu corazón. Al hacerlo, se produce una liberación mutua de oxitocina, la hormona del amor y el vínculo. Lo que comenzó como un ajuste físico para oírte mejor, se ha convertido en una herramienta de comunicación social. Es su forma de decirte: sé que esto te hace feliz y verte feliz es mi mayor recompensa. Es un lenguaje de amor que habéis construido juntos, paso a paso, mirada a mirada. Si tienes o has tenido un cachorro, sabrás que son los campeones mundiales de inclinar la cabeza. Pero, ¿por qué lo hacen tanto a esa edad? En la etapa de cachorro, el perro está en un periodo de ontogenia crítica. Su cerebro es como una esponja intentando mapear un mundo lleno de sonidos nuevos y extraños. Para un cachorro, tu voz es un enigma fascinante. Inclinan la cabeza con más frecuencia porque sus habilidades de localización espacial de sonido aún no están maduras. Es un ejercicio de aprendizaje puro. Conforme crecen y se convierten en adultos, el gesto se vuelve más selectivo. Ya no lo hacen ante cualquier ruido, sino ante aquellas palabras o tonos que saben que tienen un significado especial. Si tu perro adulto sigue inclinando la cabeza con frecuencia, es una señal de que mantiene una plasticidad neuronal envidiable y una curiosidad viva por lo que tienes que decir. Como tutores responsables en conexión canina, debemos saber diferenciar la belleza de la comunicación de una posible señal de alerta. Hay una diferencia crucial entre un perro que inclina la cabeza de forma reactiva, cuando le hablas, y uno que la mantiene inclinada de forma estática o permanente. Si notas que tu perro mantiene la cabeza ladeada sin que haya un estímulo sonoro, o si viene acompañado de pérdida de equilibrio, movimientos extraños en los ojos, nistagmo o rascado excesivo de orejas, podrías estar ante un problema de salud. Las causas pueden variar desde una simple otitis, infección de oído, hasta el síndrome vestibular. El sistema vestibular es el encargado del equilibrio y cuando falla, el perro siente que el mundo gira. En estos casos, la inclinación no es un mensaje de amor, sino un intento desesperado por recuperar la estabilidad.
Ante la menor duda, la visita al veterinario es innegociable. Cuidar su salud es la forma más alta de demostrarle nuestro amor. Más allá de la audición y la visión, inclinar la cabeza es el resultado de miles de años de coevolución dirigida. Los humanos no solo domesticamos a los perros para trabajar, los seleccionamos por su capacidad de conectar con nosotros. Este gesto activa en nuestro cerebro algo llamado sesgo de atención hacia rasgos infantiles o neotenia. Cuando un perro inclina la cabeza, sus ojos parecen más grandes y su expresión más vulnerable, lo que dispara en nosotros una respuesta de cuidado y protección inmediata. Es un círculo virtuoso de comunicación. El perro inclina la cabeza para entenderte mejor. Tú respondes con afecto, y esa interacción fortalece la neurobiología del vínculo. No es solo un animal escuchando un sonido. Es un ser de otra especie intentando descifrar el código de tu alma a través de tu voz. Es el puente definitivo entre dos mundos que decidieron caminar juntos hace más de 30.000 años. La próxima vez que le hables a tu perro y él ladee su cabeza, detente un segundo. No es solo una curiosidad de Internet, es el testimonio vivo de su inteligencia, de su salud y de su amor incondicional. Es su forma de decirte que, en un mundo lleno de ruido, tu voz es el único sonido que realmente importa. Si este video te ha ayudado a mirar a tu mejor amigo con ojos nuevos, dale un me gusta para que más personas descubran la magia detrás de este gesto. Suscríbete a Conexión Canina para seguir explorando la mente de quienes nos aman sin condiciones. Y antes de irte, dinos, ¿cuál es esa palabra mágica que hace que tu perro incline la cabeza al instante? ¿Es paseo, comida o su nombre? Queremos leer vuestras historias en los comentarios. Gracias por ser parte de esta familia. Y recuerda, tu voz es su brújula.